Hasta los años 80, la ley colombiana condenaba con cárcel la homosexualidad. Tener una identidad sexual diferente a la determinada por la naturaleza se veía como un pecado. Desde entonces, la lucha por los derechos ha cambiado la concepción de personas con una orientación sexual que difiere de su naturaleza, y muchos de ellos han puesto su rostro en esta lucha en lo que conocemos como la salida del clóset. Cada día son más quienes lo hacen, y eso también abrió un debate, el del origen de la identidad sexual. ¿Nacemos con esa identidad definida como tal o la adquirimos de nuestro entorno o nuestras circunstancias? ¿Qué tanto influye en la naturaleza? ¿Qué tanto influye el entorno? ¿Qué tanto influyen las circunstancias? Los problemas o los ejemplos de otras personas sobre nuestra identidad sexual para tratar de entender esta parte de la conducta o comportamiento humano, pues es bien compleja, y por eso hemos invitado hoy al padre Carlos Novoa, sacerdote jesuita, profesor y titular de Ética de la Universidad Javeriana, a Elizabeth Castillo, abogada especialista en violencia contra la mujer, pero también activista por los derechos de los homosexuales y líder del grupo de madres lesbianas de Bogotá, Flavia Dos Santos, muy conocida, reconocida sexóloga, y Darío Muñoz, psicólogo experto en sexualidad. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos, y arranco preguntándoles, ¿se nace homosexual o se adquiere la homosexualidad por las circunstancias y el entorno? ¿Quién quiere empezar? Padre, a ver. Sí, yo empiezo. Mira, desde el punto de vista de la ciencia médica, psiquiátrica, desde la sexología, hay un gran debate en torno a eso. ¿Se nace homosexual o se hace homosexual? No hay un consenso en la comunidad científica al respecto. Unos sostienen que se nace, otros sostienen que se hace, y otros sostienen, con obviamente argumentos y con investigaciones muy serias, que es una mezcla de ambas realidades. Hay una nueva corriente dentro de las ciencias sociales que es denominada la teoría queer. La filósofa y especialista en cuestiones de género Judith Butler es una, digamos, de las grandes representantes de esta teoría. Ella sostiene, con argumentos dignos de tenerse en cuenta, que el género fundamentalmente es un constructo fruto de la cultura, de los imaginarios. Perdóneme, pero como toda la gente no tiene por qué saber estos temas tan complejos, ¿qué es constructo? Muy bien. Constructo es simplemente, no hay solamente dos géneros, hay muchos géneros que no están dados, sino que son fruto del proceso, o para ser exactos, son fruto de la confluencia de muchos factores. Factores familiares, factores sociales, factores políticos, factores económicos, factores religiosos, factores de tradición. Padre, y es que yo he oído decir que tampoco hay un hombre totalmente hombre ni una mujer totalmente mujer, que hay muchas de las características que se mezclan en los llamados, pues, heterosexuales también, que la parte femenina del hombre, la parte masculina que tiene toda mujer. Quiere decir que sexo como tal, como género puro, pues el macho. No, mira, es decir, el macho, gracias a Dios, no existe. Y el que se cree macho, pues es un reprimido, está negando su dimensión femenina. Claro. A ver, Flavia, como para oír variar. una voz femenina. No, yo estoy de acuerdo, solo que doy una visión un poco más simplificada, en el sentido de que la sexualidad es un proceso constructivo. Nosotros vamos adquiriendo experiencias, gustos, pero nosotros venimos al mundo bisexuales. Todos nosotros somos bisexuales, de acuerdo con las experiencias, de acuerdo con la construcción de nuestra personalidad, también desarrollamos la personalidad sexual, porque la sexualidad es una manifestación también de nuestra personalidad, de gustos. Ahora, hay algo muy importante, no es definido, no es tan rígido. Lo que quiero decir es que si una persona hoy es heterosexual, nada le garantiza que dentro de 10 años seguirá siendo heterosexual. A mí me da mucho trabajo imaginarme a Flavia de hombre. Es un trabajo tremendo, pero bueno, bueno. La sexualidad es algo que puede cambiar a lo largo de la vida. Hoy puede ser que tú seas heterosexual, pero mañana de pronto tú te descubres homosexual o bisexual y va y vuelve. Lo que quiero decir es que no hay rigidez. Una pregunta, ¿y tú crees que es posible
ser homosexual y después heterosexual y después... Claro. Pero no, Sí. pero no con el tiempo ni con las circunstancias, sino al mismo tiempo. Y, Claro y realmente que sí, claro. que no sea El curiosidad, sino que sea... Es más, el bisexualismo creo fielmente que será la sexualidad del futuro. O sea, en el futuro, cuando las personas acepten mucho más sus pulsiones, acepten mucho más sus deseos, van a convivir con ese aspecto bisexual con mucho más Y facilidad. en el pasado hubo muchísimo en la historia, ¿no, Exato. padre? Se Claro que nosotros sí. miramos la historia de la sexualidad, vemos cómo eso se va construyendo aos poucos, como la iglesia jugó un papel importante en la definición de la sexualidad de hombres y mujeres. Entonces, que ni heterosexualismo, ni homosexualismo, ni bisexualismo son rígidos. O sea, esas discusiones al fin me parecen hasta muy curiosas, porque nosotros no exigimos a un heterosexual que salga del closet, pero queremos que los homosexuales todos digan, yo soy homosexual. ¿Por qué? ¿Cuántas veces vemos heterossexuales que tienen que coger bandera para decir sus prácticas sexuales y sus gustos? Ahora no, estamos ali sobre los homosexuales que tienen que salir del closet. ¿Por qué? Porque que cada uno de nosotros no podemos vivir Bueno, porque en es paz que con en nuestros el deseos. año 80 ya vimos que Sí. era prohibido ser homosexual por ley, que era una cosa Absurdo. inaudita. Absurdo, Elizabeth, por supuesto. no, pues loca. Pues a ver, si la pregunta es si nacen o se hacen, les veníamos conversando ahora con el resto de panelistas. Yo creo, desde mi propia experiencia personal, yo no tengo una respuesta. Yo creo que eso no es tan sencillo, creo que efectivamente es un debate que no está resuelto y más bien siempre me asalta la duda ¿por qué esa pregunta? ¿Por qué esa pregunta se convierte en un asunto relevante que adquiere unas dimensiones enormes y de las cuales depende el hecho de si estos homosexuales tienen o no tienen derechos? Esa sería la pregunta más adecuada. Si unas prácticas sexuales determinan el hecho de que alguien tenga o no tenga los mismos Le derechos. voy a contestar su pregunta, Elizabeth, porque es que desafortunadamente hay muchos padres todavía o muchos homosexuales que sienten preocupaciones y culpas y todo eso. Claro. Y entonces pareciera ser que si nacen hay una forma de mirar por los padres Claro. distinto el tema y aproximarse a él, pero yo creo que son Pero esos entonces lo que complejos. radica siempre detrás es el hecho de que sigue viéndose como algo malo el hecho de ser homosexual. Entonces, si se nace, entonces no es tan grave porque es una enfermedad congénita, ¿no? Es como, bueno, pero si se hace, entonces fue que decidió, está actuando mal, puede en cualquier momento cambiar su orientación sexual y en consecuencia lo que está haciendo es malo y es por pura vocación que lo hace. Va a que le violen sus derechos y a que lo discriminen porque le gusta. A Sí, ver, ese es el sentido que tiene esa yo pregunta. creo, Por eso sí. es importante plantearnos por qué la pregunta. Y es esa la pregunta que nos tenemos Claro, que hacer. yo creo que tenemos que sincerarnos y hacer transparente el panel, porque todavía hay muchos muchachos y muchas niñas que no se atreven ni siquiera a comentarlo en familia. Y yo creo que por eso se Y plantean esas... ahí viene el incluso- comentario, perdón, que hacía Flavia ahora respecto a ¿por qué tienen que salir del closet? Por eso tenemos que salir del closet, porque hay un montón de niños y niñas y hay un montón de personas, no niños y niñas, adultos también, personas mayores de edad que uno ve en unas vidas absurdas, de mentira, llenas de falsedades, porque no son capaces de asumir su orientación. Porque vive el miedo Correcto. del estigma ajeno. Bueno, O sea, perdónenme, eso pero existe vamos a oír al profesor, Ok, a ver ok. qué nos puede aportar. Sí, a mí la pregunta y también me parece un poco como que tendríamos que pensar qué sentido tiene la pregunta y cualquier respuesta tiene implicaciones. Desde el punto de vista de la psicología, digamos, contemporánea, no podríamos explicar esas prácticas y esas opciones de pareja desde algo esencial, ¿sí? Para la psicología, la identidad personal dejó de ser algo esencial y es algo también cambiante. Entonces yo estaría un poco como cercano a la postura de Flavia. Sin embargo, habría que reconocer que el género y la orientación sexual sigue siendo el resultado de una serie de presiones sociales que tienen unos efectos psicológicos y emocionales en las personas y que hace difícil precisamente lo que proponía Flavia,
que es ese ejercicio libre y esa fluidez en el deseo y en el erotismo. Pero entonces lo voy a preguntar al padre para que nos diga, yo no sé si nos lo puede decir con Todas las preguntas, las preguntas son bienvenidas, no te preocupes, Noemí. Yo estoy segura que en el próximo concilio uno de los temas con que la Iglesia va a mirar con más amor y con una diferente perspectiva va a ser el tema de la homosexualidad. No creo. Yo creo que sí, pues, pero bueno. Pero que no lo diga el padre, que tiene más autoridad de pronto que nosotras. Las iglesias en general, porque los judíos, los musulmanes muy fuertes, los católicos y todas las ramas del cristianismo son muy fuertes frente al tema del homosexualismo, lo condenan. Lo miran como en la época de la Inquisición. ¿Por qué eso, padre? En una época en donde la sociedad como que ha ido siendo más libre en mirar el tema y los ha ido aceptando como es lo natural, con amor y con comprensión y con respeto. Falta la naturalidad. Por supuesto, mira, Noemí, yo diría que hay que hacer varios matices. Lamentablemente, hasta el Concilio Vaticano II, años 62-65, la comunidad católica tuvo una perspectiva muy negativa frente a la sexualidad y por consiguiente frente a la homosexualidad. Ya el concilio marca una nueva perspectiva donde la sexualidad se mira como debe mirarse. Es decir, es un don de Dios para nuestra alegría, nuestro gozo y nuestra realización. Nuestro placer. Por supuesto, por supuesto. Déjeme terminar y ahorita me critican. Para evitar malentendido, yo quiero dejar en claro que para el magisterio de la Iglesia, obviamente que solo existen dos géneros, el género masculino y el género femenino. Para procrear. Ni más o para abstenerse los sacerdotes. Y las monjas. Todo eso tiene matices, pero bueno. Yo quiero decir que yo asumo oficialmente esa postura. Ahora bien, como yo soy un hombre de ciencia, pues yo tengo que abrirme a otras posturas en el sentido de que estoy llamado a escucharlas. Porque padre, el Concilio Vaticano II no que escuche, sino que me diga. Ya le voy a decir de la homosexualidad. ¿No? Pero tengo que escucharlas. Y el Concilio Vaticano II insiste en que la teología del magisterio tiene que oír a la ciencia y tiene que dejarse interpelar por la ciencia. Respecto al homosexualismo, yo creo que a raíz del Concilio Vaticano II en la comunidad católica ha habido un viraje muy interesante respecto a la homosexualidad. Recordemos que hay textos del entonces cardenal Ratzinger, hoy Papa Emérito Benedicto XVI, que censura con mucha fuerza la discriminación a los homosexuales. Tanto él, siendo el cardenal Ratzinger, como Juan Pablo II, insistieron en que las lesbianas y los homosexuales son hijas e hijos de Dios, sujetos de una radical dignidad e igualdad y por ningún motivo deben ser discriminados. Pero son pecadores, padre. No, momentico, no son pecadores de entonces. ninguna manera. Los homosexuales, las lesbianas y los homosexuales, por ser lesbianas o homosexuales, no son pecadores. Esa es la postura oficial de la Iglesia Católica. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Y para los musulmanes y para los judíos? Mira, hasta donde yo sé, bueno, no se nos olvide que entre los musulmanes hay muchos matices, ¿no? Entonces yo no me atrevo a hablar de todos los musulmanes. Sé que hay un sector de los musulmanes que sí creen que la homosexualidad en sí es pecado. Pero para la Iglesia Católica, de ninguna manera. La lesbiana, el homosexual, es hija e hijo de Dios. Pueden comulgar sin problema. Sin ningún problema. Perfecto. Sin ningún problema. Entonces, eso dejémoslo claro. Entonces, ¿cuál es la condena que hay al homosexualismo? No, la Iglesia Católica no condena el homosexualismo, para nada. No es eso, es que la Iglesia Católica quede muy claro las prácticas que no sean para la procreación, o sea, homosexualidad, masturbación y sexo oral. Todo lo que signifique un desperdicio de semen y de posibilidad de procreación. Me parece muy interesante que la Iglesia esté abierta a escuchar la ciencia, pero me parece grave que no esté abierta a escuchar el placer, porque la Iglesia insiste en creer que al ahogar un deseo, ese deseo desaparece. Flavia, y no desaparece. Yo creo que el tu deseo confesor sale. ha sido muy distinto a los míos, porque lo que yo he oído de los sacerdotes jesuitas con los que me he confesado muchas veces es al revés. Claro. Es que, es decir, dentro de las relaciones éticas, todo lo de placer que conduzca a el sexo, padre, usted me corrige por favor,
no entran a detallarlo. No, porque pues, es que no le toca a porque uno, además eso le hay toca a la mucha, pareja, claro, a la amiguita. pareja, y eso y es mucho más variado. A ti no te tocó a detallar, pero Flavia, cuando uno Flavia, corre los mucho más escritos, variado que lo que estás diciendo. No, cuando uno corre los escritos, y eso te digo porque he tratado de estudiar bastante la historia de la sexualidad y ver en qué momento ciertas prácticas son condenadas en la iglesia, En es la iglesia no, exactamente por eso. perdón. Santo Agustín. No, bueno, San es que Agustín. San Agustín era otra época. No, pero Mira, ahora permíteme hacer una precisión, permíteme hacer una precisión antes de darle la palabra a los colegas. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó, su merced? En el mensaje de la Semana Santa, ¿Qué ¿cuál decía? fue el mensaje de Semana Santa Su hace merced, 2 no me años? acuerdo, ¿Cuál fue, recuérdeme. Elizabeth? ¿Cuál fue? Los homosexuales no son aptos para criar hijos. Y los homosexuales que somos católicos y tenemos hijos, fuimos a la iglesia y le dijimos, ¿cómo que no somos aptos? ¿Qué venimos siendo nosotros entonces? Oye, pero Rubén Salazar, con el perdón, pues muy cardenal y ahora desde mañana en el cónclave, pero él no tiene la capacidad del dogma. Es el mensaje, no, pero fue el mensaje de los obispos en la Semana Santa, de los obispos. El mensaje que debía leerse en todas las iglesias del país el Domingo de Ramos, hace 2 años. O sea, no hay que irse a San Agustín. Venimos un poco más reciente y nos encontramos con esas afirmaciones. Mira, en la carta ¿usted qué que opina? el padre Nova mencionó ahorita respecto a que Ratzinger en un momento de lucidez dijo que a los homosexuales no se los podía discriminar, dice, a pesar de su desorden, no hay que tratarlos mal, hay que guiarlos espiritualmente, porque Elizabeth, leí la Elizabeth, carta tú quedas porque con usted la el uso mencionó. de la palabra. Vamos a tener una pausa para comerciales y continuamos con el tema que es bien importante. Hay un tema que me parece un poco injusto, y es que siempre estamos inquiriendo a la Iglesia Católica, criticándola. Finalmente, la Iglesia Católica no obliga a que nadie sea católico, y podemos diferir en muchas cosas que no son dogma, pero a mí me preocupa un poco que para nosotros justificar las discusiones y todo, siempre nos vamos a la religión católica, y hay muchísimos exponentes de la sociedad que sin la religión en la mano, simplemente por temas culturales y por costumbres, condenan, excomulgan en el sentido pues de discriminar las personas. Entonces, pues deberíamos a veces de que cada religión tenga sus dogmas, sus principios, se aceptan, si no se aceptan, y eso sí, que las iglesias, como la católica, respete totalmente las otras personas que no sean de su Es que ahí lo que, membresía. digamos, tienes razón en el sentido de que desafortunadamente siempre terminamos en este terreno de lo religioso, porque pareciera que la ética y la moral solo son Exacto. la ética y la moral religiosa. Exacto. Y entonces terminamos debatiendo. Yo me encuentro con el padre Novoa en varios escenarios en los que honestamente no debería estar. Porque, por ejemplo, vamos a una facultad de Derecho en la que estamos hablando acerca del Estado laico y él está ahí. Y entonces nos encontramos debatiendo Porque porque él no es solamente otras sacerdote. personas piensan, pero no es abogado, ni constitucionalista. Especialista en ética, no se te olvide. Pero no es la abogado. fuente del derecho. Entonces, ¿ves? Ni ¿Qué más es lo ni que menos. ocurre? Que Pero hay no una lo discrimines injerencia. por No, ser no es sacerdote. discriminación. Qué No, no es lindo, qué discriminación. lindo. Eso No, es discriminación. seamos técnicos en el uso de esa expresión. Ese fue el origen de esa pelea, ¿no? Porque Discriminación, se me discrimina bueno, a mí. permítame le digo que es discriminación. Discriminación es pero qué bueno, por eso se llama polos opuestos, para que podamos ¿qué es expresarnos. discriminación? Discriminación es que la iglesia a la que yo pertenezco, la iglesia de la cual yo soy parte, en la que me siento ser una persona integral de la iglesia, me discrimine. Eso es discriminación. No es que yo le diga a usted, en un debate de biología usted no tiene nada que hacer, y yo tampoco. El debate Salvo no que era de estemos biología, hablando, el salvo, debate no era de perdón, biología. Es la salvo, religión que no discrimina. correcto. Religión Perdón, por sí Flavia. sola, la idea es una discriminación. Yo pertenezco a un grupo que Perfecto. otras personas Minuto. o me compran ese grupo o entonces no van a Flavia, estar. les voy a pedir un, No, un solo salvo- favor. Es que para los televidentes es tremendamente difícil cuando hablamos al tiempo. Ok. Pensemos cada uno como quiera, pero hablemos de a uno. Tú, Perfecto. después el Salvo- profesor, y Flavia tiene mucho para decir también, Decía- y Y el yo padre, también. Decía- el padre finalmente nos absuelve a todos. Vamos a pasar toda la noche Sí. aquí haciendo programa. Sí, qué maravilla. Decía, hay escenarios en los que las voces tienen sentido. Si estamos hablando de un debate, por ejemplo, de reproducción asistida y consecuencias en cuanto al concepto de vida y demás, bien. Pero en otro tipo de debates no. Entonces,
¿Qué ocurre? Hay una injerencia absolutamente indebida de la Iglesia como estructura en la política nacional. Y eso tiene unas consecuencias muy graves, porque son consultados en todo. Yo soy católica, Noemí. Cuando dije ahora rato que fuimos a misa, es que yo soy católica, yo siento, yo me involucro en eso, siento que no corresponde que sea maltratada sistemáticamente desde los púlpitos y que no haga nada frente a eso. Siento que no es correcto que la conferencia episcopal se abrogue el derecho de hablar de familia cuando ni siquiera pueden casarse, no tienen hijos. No, las únicas voces que no deberían opinar en el tema de familia son los sacerdotes. Pero, Elizabeth, podrían, si lo hiciesen desde su lugar como psicólogos. Ok, entiendo, listo, podemos debatir. No, pero perdóname una cosa, pero sería gravísimo que limitásemos el uso de la palabra o de la opinión, perdóname, solamente a quienes hayan practicado determinado tema, porque entonces no se podría tener profesores, no se podría tener científicos, no es que no muy complejo. No, por supuesto que pueden opinar sobre el tema de familia. Lo que digo es que no deberían hacerlo en ciertos escenarios. Es a lo que me refiero. Hay unos lugares en los cuales, pues básicamente no pueden. Que si los niños y las niñas es mejor que los críen homosexuales o no. ¿Por qué la Iglesia habla en ese punto? Pero ¿por qué no? Yo creo que tiene todo el derecho por la libertad de opinión y de credos. El problema está en la injerencia extrema que tiene. Y no creo que tenga necesidad de nombrar aquí a ciertos personajes de la vida nacional que asumen su profesión religiosa como una bandera institucional. Muchísimo más. Mira, la utilización de los políticos en las creencias religiosas para fines electorales es una vergüenza. Es una vergüenza. Una vergüenza. Correcto. A ver, profesor. No, iba a comentar algo sobre eso. Y a mí me parece que deberían hablar más, porque yo, por ejemplo, no tenía muy clara la posición, digamos, de la Iglesia Católica frente a esto. Y lo digo por la siguiente razón, y es que ese tipo de argumentos de orden moral, ético y religioso se usan para negar reconocimiento de la legitimidad, por ejemplo, de las parejas del mismo sexo y de las prácticas eróticas y sexuales, cualquiera que ellas sean. Entonces, me parece, por ejemplo, que si hay, digamos, esa postura, así como la menciona el padre Novoa, pues debería hacerse más pública, ¿sí? Porque no es esa la posición que yo he escuchado, digamos, en los debates, cuando se discute sobre el reconocimiento o no de estas personas y de las parejas del mismo sexo, por ejemplo. Profesor, ¿sí? una pregunta, le hago una pregunta. Uh-huh. Entonces, usted como psicólogo, ¿cree que los homosexuales, bien sean hombres o mujeres, son aptos para criar niños y niñas indistintamente? Que esa nueva forma de familia debería ser aceptada por la sociedad sin limitación ninguna, o usted como psicólogo tiene reservas, o cómo va viendo usted el tema. No, como psicólogo no tendría ningún tipo de reserva derivado exclusivamente de las preferencias de pareja, los proyectos de pareja y las preferencias sexuales. ¿Por qué? Porque como psicólogo considero que las personas no se reducen a eso. Las personas tienen una serie de dimensiones más allá de sus deseos sexuales, de sus prácticas de pareja, que mal haríamos en juzgar a las personas desde allí para, por ejemplo, asumir la crianza y el cuidado de un menor. Le hago una pregunta, Elizabeth, muy cortica. Por ejemplo, a mí me preocupa que por la sociedad de pronto no permitir y no ver con naturalidad esa circunstancia, el niño, por ejemplo, tenga dificultades para entrar a un colegio. ¿Existe eso o ya sí se acepta con naturalidad? Mira, yo coordino un grupo de mamás lesbianas que va a cumplir 10 años de funcionar. Sí. En ese tiempo hemos conocido una numerosa cantidad de familias. En 10 años yo he conocido 2 casos en los que los niños han tenido alguna dificultad. En una, la dificultad la tuvo el niño con un docente y en la otra con un compañero. O sea, es excepcional. Es ya excepcional. La sociedad ya acepta. Yo no digo que la sociedad en general sea más tolerante, no. Yo creo que no es tan alto el riesgo, no porque la sociedad sea más tolerante, sino no es tan alto el riesgo de que ocurra, aunque puede pasar. No estoy diciendo que de entrada... Están diciendo que vamos a comerciales, tú tenías el uso de la palabra y lo vas a tener cuando volvamos. Bueno, muchas gracias.
tenemos muy pocos minutos. Entonces, el profesor de psicología está con el uso de la palabra. Tenemos que hablar corto y casi que ir concluyendo, por favor. Perfecto, me parece muy acertada la orientación que estaba teniendo la discusión ahorita, porque justamente lo que me parece a mí es que el problema nunca ha sido, digamos, la homosexualidad, sino más bien la homofobia o el heterosexismo, y es la poca tolerancia que como sociedad, que como personas tenemos frente a ese tipo de posibilidades humanas. Me traduce porque recuerden que la gente no, estos términos muchas personas no los conocen. Bueno, homofobia es el miedo que a veces se manifiesta en odio y en violencia muchas veces contra las personas que optan, digamos, por ese tipo de relaciones, por ese tipo de prácticas, haciendo uso de su libertad. Entonces, creo que llegábamos al punto en reconocer, ¿sí?, implícitamente, de que el problema realmente es ese. O sea, si son responsables los padres o las madres, no importa que sean heterosexuales o homosexuales masculinos o femeninos, depende de la responsabilidad y la forma como incluso eduquen los hijos. Se han conocido en España, sobre todo se ha discutido mucho esto a raíz de que en el año 2005 se aprobó una reforma al Código Civil que reconocía la posibilidad a las parejas del mismo sexo de conformar familia, de la adopción. Perfecto. Y todo esto. Y entonces iba a decir que a raíz de eso ha habido mucha polémica y, por ejemplo, se han desarrollado estudios en psicología que han mostrado incluso que no solamente no hay efectos negativos sobre los niños y las niñas, sino que incluso se pueden desarrollar aspectos como sensibilidad hacia, por ejemplo, la diferencia, en ese caso... Más respeto por la diferencia. Padre, ¿usted cree que en los años por venir y en los concilios por venir y con este cambio ahora de Papa y todo eso, la mirada de la Iglesia, pero yo digo, no lo que uno lee de un sacerdote o de un obispo que puede hacer magisterio, sino ya como la postura de la Iglesia frente a las familias nuevas que se van, las monoparentales, de uno solo de los padres, o de dos personas homosexuales, llámese hombre o mujer, va a ser distinta? Usted, para no comprometer la Iglesia, ¿usted qué piensa de ese tema? No, mira, estamos frente a una serie de temas de una gran complejidad. Hoy en día, la comunidad católica tiene una postura clara que yo asumo. No nos resulta claro, por ejemplo, los matrimonios homosexuales, en cuanto que hay corrientes serias de la psicología que insisten en que la niña o el niño necesitan la imagen materna o paterna. O las dos. Necesitan ambas imágenes, eso es lo que yo quiero decir. Hay un debate muy complicado porque, ya lo han dicho, la postura oficial de la Iglesia es: reconocemos los homosexuales, pero la Iglesia oficial no reconoce que los homosexuales tengan vida sexual. Yo personalmente, primero, asumo oficialmente eso, ni me faltaba. Segundo, cito al Concilio Vaticano II, cito los documentos más recientes sobre el tema, el magisterio social de la Iglesia, perdón, el magisterio de la Iglesia, la teología, tiene que escuchar la ciencia. Entonces, si la ciencia psicológica, la ciencia psiquiátrica, la sexología nos están planteando que es válido que los homosexuales tengan vida sexual, nosotros tenemos que preguntarnos por el peso de ese tipo de argumentaciones. Pero obviamente que yo asumo la postura oficial. Le pregunto, entonces querría decir que como hay tan poca experiencia sobre la materia hasta ahora, inclusive yo he estado tratando de profundizar y estudiar, y son fenómenos más o menos nuevos, donde la Iglesia entonces está esperando a ver cómo va el tema para saber qué postura tomar. No, yo creo que... O sea, no ser vanguardista, sino ser más bien... Yo simplemente diría, en el proceso de desarrollo de la Iglesia, por ejemplo, la vida sexual de los homosexuales no es clara en este momento. Yo diría, en un futuro podría llegar a ser clara. ¿Por qué no? Entonces habrá que esperar el diálogo entre la teología y el magisterio, con la psiquiatría, con la psicología, con la sexología. Hoy no se ve claro, hoy no se acepta. Yo asumo esa postura. ¿En un futuro se podrá aceptar? Yo creo que sí. Flavia. Yo creo que no se ve claro por una razón muy sencilla. Porque para uno saber para dónde va, tiene que saber de dónde viene. Entonces la Iglesia no quiere mirar hacia atrás, no quiere ver de dónde vienen todas las condiciones. De la Iglesia. No, te pido el favor que también hables de la sociedad y de todo, porque si no siempre se nos vuelve el referente de la Iglesia. Es que son dos temas que son tabús y que la Iglesia maneja y también manejamos nosotros los científicos: la sexualidad y la muerte.
São os dois temas tabus que com isso uno mais ou menos trata de acondicionar toda uma sociedade. Por isso que nós sempre nos volvemos à igreja, por la parte espiritual, por la fuerza que ejerce e como domina e controla as pessoas, bajo el miedo al desconocido, a todo que nós outros não temos acesso real e que não temos confirmação. Agora, quanto a criar ou não, os homossexuais, por favor, padres, se os niños necessitam de uma imagem paterna e materna, que hacen os viudos? Você pega um tiro na cabeça porque não tem uma imagem ao lado para criar seus filhos? Sim ou não? Ou seja, é que esse tipo de argumentação me parece muito floja. Ou seja, os niños necessitam de amor, não importa de onde venga. Se é papá substituto, mamá substituta, se é uma pareja homossexual, se é uma pareja hétero, se é uma pessoa sola. Existem niños que são criados em orfanatos e que saem adelante muito bem, sem uma imagem materna e uma imagem paterna. O que necessitam eles são amor e sentir-se valorizados, sentir-se deseados, queridos e amados, independente da orientação sexual. E aceptados por la sociedad. Pero aceptados pela sociedade van a ser en el momento em que grandes instituições aceptem os seres humanos como somos e não tratem de patologizar e etiquetar as pessoas, homossexual, heterossexual, enfermo e não enfermo. Só para terminar, a única enfermidade que eu conozco é a homofobia, que por suerte tem cura. Elizabeth. Yo creo que lo que habría que tener en cuenta o lo que hay que recordar siempre, Noemí, es que no nos podemos quedar esperando hasta que la sociedad cambie para empezar a hacer las cosas. La sociedad ya cambió. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Este temor respecto a que los niños y las niñas van a ser discriminados es el mismo temor que tenían o el mismo argumento con el que se oponían al matrimonio interracial en los Estados Unidos en los 60s. Es mejor que no haya niños mestizos porque esto va a ser un problema después y los van a discriminar en el colegio. No le corresponde a las personas en ese momento, a las que tenían un color de piel, a las afrodescendientes, y no nos corresponde a los homosexuales esperar a que de pronto la cultura esté lista. Y el mestizaje es una maravilla, ¿no? Y el mestizaje ya estamos aquí. Y las familias familias diversas son una maravilla y ya existimos. No estamos esperando a que nos den permiso para existir. Mi hijo ya tiene 22 años. Ya dentro me descuido y me va a volver abuela. Es decir, esta es una realidad que ya está. Le hago una última pregunta. De las experiencias que se tienen, el género de los niños que desde chiquitos se asumen por las parejas homosexuales, ¿es normalmente heterosexual o es indistinto? Tal cual como ocurre, de hecho, hay dos respuestas, la que te puedo dar desde la experiencia y la que nos da la ciencia. Exacto. La ciencia ha ahondado bastante, la Sociedad Americana de Psicología ha investigado este tema exhaustivamente. Le recomiendo la fuente cuando siga mirando este tema. La respuesta es, la proporción viene a ser casi la misma. Se supone que entre el 6 y el 10% de cualquier grupo poblacional en cualquier lugar del mundo donde usted se pare, no es heterosexual. No importa qué identidad tenga, pero no es heterosexual. Entre el 6 y el 10%. La proporción entre los hijos de las personas homosexuales que yo conozco es menor. O sea, mi hijo es heterosexual. Lo siento, no sé qué hice mal, pero me salió así. No le quedó gustando. O le quedaron gustando a las mujeres, fíjate, no tiene lógica, no tiene lógica. Bueno, qué maravilla poder debatir de una manera tan abierta un tema tan complejo. Les agradezco muchísimo a ustedes estar en sintonía con el programa y nos vemos la próxima semana.